Hola a todos nuestros oyentes, estoy súper emocionada por este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un placer tenerlo con nosotros. Además, vamos a hablar de un tema muy importante que nos toca a todos y todas como migrantes en Alemania, la política alemana y cómo nos afecta directamente. Exacto, Valentina. Y para hablar de esto, hoy tenemos a un experto en la materia, alguien que ha dedicado su vida a apoyar a los migrantes en un proceso de integración en Alemania y que además está muy bien informado sobre todo lo que ocurre en el ámbito político. Él es Iván Llanes, abogado venezolano con una formación impresionante en gobernabilidad, gestión pública y derechos humanos. Así es, Iván tiene un diplomado de gobernabilidad, gerencia política, gestión pública en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y ha trabajado como asesor en el ámbito migratorio aquí en Alemania. Y no solo eso, también es un gran activista comprometido con la integración de los migrantes y con la creación de un mejor futuro para todos y todas nosotros. Totalmente, Valentina. Y además, Iván es fundador de Iván Jazz, una firma de asesoría para migrantes donde trabaja día a día ayudando a los migrantes a navegar en los complejos océanos legales y administrativos de Alemania. Como él mismo dice, su misión es empoderar a los migrantes para que puedan prosperar y sentirse seguros en su nueva vida. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por aquí a todo el equipo de producción. Para mí es un honor, es la primera vez que estoy en un programa de Radio Laxis, así que espero y con grandes expectativas. Y gracias por esa presentación. No, merecida, merecida. Si te has esforzado, la meritocracia, nosotros sí creemos en la meritocracia. Qué bien, amén, amén. Bien, vamos a comenzar, Iván. Bueno, como te digo, de verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Como hablamos en toda la entrevista, todos sabemos lo importante que es estar bien informados sobre el tema de la política. Europa está atravesando por un proceso político importante, como hacía mucho tiempo no estaba pasando. Eh, para comenzar, ¿nos podrías contar un poco sobre tu trayectoria, cómo llegaste a fundar Iván Jazz, qué te inspiró a dedicarte a apoyar a los inmigrantes en Alemania? Sí, claro, con gusto, y es bueno para hacer una aclaratoria, ¿no? Porque hay gente que yo soy abogado venezolano, pero no soy abogado en Alemania. Sí, claro. Y justamente por ser abogado en Alemania me vi como frustrado en cierto momento de mi vida aquí cuando llegué, porque no podía ejercer, no sabía el idioma, tenía bastante barrera y creo que lo que vamos a hablar parte de hoy aquí, ¿no? Entonces yo me di cuenta que sí podía crear una empresa con un objetivo o la razón social que sea una Klein Unternehmen de apoyo y asistencia de procesos de integración y migración. Exacto, exacto. Y dentro de ese proyecto tengo afiliado más de 5 bufetes de abogados. Opa, Claro, porque yo te puedo dar asistencia, te puedo dar coaching, puedo hacer talleres, puedo hacer ese acompañamiento con lo que hace un Integración Begleitung, que es mi ocupación formal, eso, pero desde el punto de vista legal no puedo. Entonces, ¿qué hice? Afilié a bufetes de abogados claro. para dar la asistencia legal. Entonces, esto surgió porque, ok, yo toda mi carrera política en Venezuela, justamente mm, gracias al tema de las redes sociales, financié mi campaña, mi carrera política y mi profesión, y de eso vivía. Entonces, convenía llegar aquí con la pandemia, tenía que replantearme. No sabía el idioma, tenía toda esta barrera. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a crear contenido por estas redes sociales, ¿ok? Y adaptar la estrategia de marketing, porque ahora no es que te haga un experto en marketing, sí que estamos en un nuevo mercado. Si no sabes marketing, Sí, no, te has caído, sí, sí. hasta los podcasts ahora salen diferentes a la radio convencional. Entonces yo dije, bueno, voy a crear el tema del marketing, lo fusiono con mi experiencia política y lo desarrollo con mis temas legales. Entonces creé y fundé esta empresa que se llama ivaljazz.com, de todo el soporte, integración e inmigración, y desarrollé este modelo de negocio que, gracias a Dios, me ha ido bien en el sentido porque hago lo que a mí me gusta. En Venezuela yo decía que los políticos piensan que son millonarios, ok, hay un problema de corrupción muy grande, pero cuando tú logras hacer algo o el recibir cierto beneficio económico con lo que a ti te gusta, lo haces de mayor voluntad, lo haces con más corazón, ¿sabes? Exacto. Entonces logré juntar toda esa pasión y hoy en día, más allá del resultado que ha establecido mis redes sociales con la cantidad de contenido que hemos venido creando, también lo hemos reflejado en el acompañamiento. Y yo llegué aquí sin tener a dónde llegar, llegué con 50 euros en el bolsillo, sí, Como muchos hemos una llegado. historia que de eso estoy escribiendo un libro y en mi plataforma Patreon estoy escribiendo capítulo a capítulo. Y entonces dije, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces cuando iba a Cáritas, no estoy hablando mal de ninguna organización, cabe destacar, simplemente que cuando yo fui,
tienes que esperar citas de 2 semanas, tienes que esperar a un traductor, y toda La clásica y burocracia toda esa obsoleta. plataforma, y yo decía, pero ya va, pero yo quiero a alguien que me responda. Y por eso yo le digo a mis clientes, mire, ¿en qué horario le puedo escribir? Usted escríbame, que si yo Ajá. puedo y le respondo al momento, Claro, claro. ahora, la cita, la agenda, el soporte es horario administrativo, pero la gente sufre de estrés. Y cuando tú escribes, Porque uno viene de la inmediatez. exacto, cuando te escriben y responden al momento, tú haces, Sí, no estoy solo. Si tengo esperanza, hay un camino. que entonces tú por ahí puedes saber dónde meterte. Y esa es parte de cómo nació ese proyecto que me acompañan varias personas y que a través de la página web puedes ver las alianzas comerciales y estrategias que hemos hecho con bufete de abogados, con el transporte. Ahorita vamos a meter una plataforma para traductores. O sea, vamos en crecimiento porque hay una demanda. Buenísimo. Esa demanda se ve reflejada en los números de Pero eso es para todos. Digamos, es para, todos están hablando. es para todo. Mira, el año pasado vinieron promedio de más de 200.000 personas con visado. Ok, Alemania tiene el índice más alto, más del 35% se retornan al primer año, exacto. porque van a los clientes de orden, no tienen quien los atienda, no saben dónde buscar un apartamento, no. No saben ni cómo usar un traductor. Algo tan simple se la hace. Yo tengo un cliente que me llamó hace un mes, perdón, y me dijo, mira, me voy la semana que viene para Alemania. Y yo, cónchale, qué bien, te felicito. ¿Y con qué viene? No, con Chance Card. Cónchale, mira, genial, fuiste, sí, te vi tu video y me recomendaste que me preparé. Y yo, ¿cómo te preparaste? Ajá, Me dijo, ajá. no, listo, fui a la embajada, yo soy ingeniero, hablo inglés y me lo aprobaron rapidito y va. Y yo, coño, qué bien. ¿Y dónde vas a llegar? No, voy la semana que viene a Múnich. Está buscando dónde vivir todavía. Todavía. No. Pero, ¿por qué? Porque, ok, hizo el papel bien, pidió la visa, bien, se organizó bien, pero no coordinó todo. Hizo la ciudad más cara de Alemania. Es cierto, sí. Entonces, Impresionante. el que me está escuchando en este momento y quiere emigrar a Alemania, hay que planificarse. Y hay tiempo de 6 meses a un año. Pero antes de seguir con ese tema, vamos a comenzar un poquito a hablar sobre la política de la exit. Ese punto es sabroso. Qué interesante todo esto. Sabemos que además de tu trabajo como abogado y asesor, también eres muy activo en cuestiones sociales. ¿Cómo ves tú la situación de migrantes en Alemania actualmente? El la exit, sobre todo en la exit. ¿Qué obstáculos encuentras a menudo? Perfecto, y eso es muy importante porque en ese momento de replantearme, yo hice un práctico de un año en un bufete de abogados y pertenezco a un Verein en Baviera, ¿no? Entonces, toda esa combinación, me di cuenta en el momento que creé el contenido que tengo dos cuentas. Si tú entras en mis redes, tengo dos cuentas. Una donde hablo de política pura, en todos los sentidos, sea de Alemania o Venezuela, y en la otra sí hablo de proceso de integración y todo lo que es el soporte. Entonces, a veces choca. Y me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento e ignorancia en el tema en el buen sentido de la palabra, porque hasta yo ignoro, o sea, hay muchas cosas que Por supuesto. en el adaptarse, porque son dos puntos. Una cosa es la adaptación y otro tema es la integración. ¿A qué llamamos adaptación? Adaptación es cuando tú entiendes que hay unas realidades, unas normas y unas reglas en esta casa que tú estás visitando, pero es direccional, no bidireccional. ¿Y qué es bidireccional cuando hablamos de integración? Exactamente. ¿Por qué? Porque no solamente yo me adapté, sino que estoy siendo parte de la vida cotidiana aquí en Alemania, pero también el sistema, la estructura, Presta en esa elaboración. te presta la colaboración y eso se llama integración. Y eso es una Ujú. fusión y tiene que ser de ambas partes. Obviamente en mis redes, cada vez que yo hablo de este tema hay un debate. Sí, pero que si no te gustan las reglas, tú te devuelves para tu casa. Ya va. Bueno, pero es que es muy cómodo opinar y Exacto. estamos opinadores de Pero cuando yo empiezo a trabajar, Ajá. ¿verdad? Y tengo derechos, que tengo deberes, empiezo a pagar impuestos. Ujú. Y como empiezo a pagar impuestos, también voy a empezar a votar. Y la gente dice, no, pero ¿cómo que no votas? Claro, porque Alemania, que es un país democrático que reconoce las minorías, dentro de su estructura y estado social ha creado una plataforma para que los migrantes tengan representantes, ese es el Consejo de Migrantes. Exacto. Entonces, el que es migrante residente en Alemania puede votar. Y no solamente eso, sino que con la nacionalización, porque el gran sueño de muchos migrantes es que cuando llegan a este país quieren nacionalizarse. Pero digamos, si yo tengo una residencia, yo puedo votar. En las elecciones de la Bundestag, no, ya ver, Ok, porque tienes que ser alemán. exacto. Pero Puedes tener una ciudadanía. Tener la nacionalidad. sí, tienes que tener nacionalidad, pero ya cuando logras ya pasar ese paso de votar no solamente en las elecciones de migrantes, que elige un concejal dentro del Consejo de Inmigrantes, el migrante Ferrat, que es la participación de tener una vocería, que más que voto es tener una voz que hable por los migrantes, Ujú. ¿ok? Vas a ser alemán el día de mañana y tienes que empezar a conocer el sistema.
tiene que empezar a entender que este sistema político, y para los que no sepan qué es el sistema político, son las normas de regla de convivencia, que dentro de un Estado no solamente tiene derechos, sino también tiene deberes sociales, y dentro de esa estructura social de participación ciudadana, en un país como Alemania, que es federal y descentralizado, y es muy descentralizado, tú tienes que ejercer ese derecho. Y ese derecho no podemos estar acostumbrados a lo que como hispanoamericanos estamos acostumbrados. ¿A qué quiero decir? En Hispanoamérica estamos acostumbrados al caudillismo, estamos a lo del liderazgo mesiánico. Obviamente la política, el ejercicio de la política y el ejercer el derecho al voto siempre es más irracional que racional, porque se ejerce bajo emociones, ¿ok? Pero aquí en Europa se genera más un tipo de racionalidad. O sea, hay un porcentaje que la gente mide, y acá vamos a leer la propuesta, qué tiene para presentarme, qué es lo que hay en el tapete, qué falló este gobierno. Entonces, por eso en gobiernos pasados hubo una transición de la CDU a la SPD, ¿ok? Y ahora posiblemente, no sabemos qué va a pasar, SPD le ha costado duro. Justamente tengo una pregunta sobre ese tema y es que algunos partidos apuestan por facilitar la migración, ¿ok? Y otros quieren poner más barreras. Para los que vivimos aquí, esto puede afectar, bueno, cómo conseguimos trabajo, cómo nos desenvolvemos, cómo tenemos la residencia, etcétera. ¿Qué tanto influye la política migratoria de los partidos en la vida cotidiana de los hispanohablantes en Alemania? Yo diría, Breve. vamos a aterrizar algo muy amplio. O sea, Alemania, Europa tiene un problema migratorio muy fuerte. Porque una cosa es la migración ordenada, calificada, y otra cosa es el tipo de migración que es el que vemos en el tapete y en la discusión en las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? El tema de los solicitantes de asilo, el tema de los refugiados, es un tema del día a día en las redes sociales. Yo creo y yo he leído y yo invito a que las personas puedan leer, porque ese es un tema de lectura, los plan de gobierno y estratégico de cada organización política. Y yo creo que todos los partidos políticos están de acuerdo que Alemania y Europa necesitan migrantes. Ahora, ¿dónde está el punto en la migración ilegal, irregular y todo este problema que se ha venido? Sí, totalmente. O sea, el tema está que nadie, los medios también a veces se prestan para este tema de titulares. Claro, porque es sensacionalista y le da centímetros de lo que ofrece. Alemania sabe, o sea, su ministro de Economía lo dijo y a través del Ministerio de Trabajo. O sea, Alemania necesita ahorita más de 450.000 personas, mano de obra calificada, Ujú, por los próximos 5 años, con un mínimo de 5 millones de personas, de aquí a 7 años. No lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen las cifras. ujú, Ahora, todo esto se distorsiona, ¿ok? Nosotros tenemos un rol importante. Obviamente, Alemania y Europa han firmado acuerdos internacionales ujú. supraconstitucionales, como justamente la Carta de Cartagena, el tema de los derechos humanos. Y el tema es que, obviamente, cuando tienes una migración regular, tienes que generar la infraestructura para que esa migración regular tenga la capacidad. Ujú, ujú. Pero cortito, a ver, ¿tú cómo miras? Hay una crisis en Alemania, se está asomando. Vi que hay un par de puntos que se están perdiendo del Producto Interno Bruto. Todo eso crea una atmósfera de incertidumbre, tomando en cuenta que, bueno, Alemania es la economía más importante de Europa, pero Europa es un conjunto de países, ¿no? Correcto, Bien. correcto. Mira, sí se está perdiendo primero un porcentaje alto porque la tasa de natalidad es menor a lo que se podía pronosticar. Ojo, no es comparable ni cerca con ningún país latinoamericano, pero ni cerca. O sea, eso es importante porque mucha gente dice, bueno, pero es que Alemania está en crisis. No, crisis de Alemania, pero es que ni siquiera le rajuña la U. Que hay una confusión. Una cosa es que está en recesión porque ya llegó a un tope de crecimiento. Es como tener la tasa de desempleo. O sea, Claro. no hay nadie en el país, en el mundo que exista tasa de desempleo cero. Ex- Ahora, eso no existe. ujú. Hay cifras. Ahora, Como dijo, creció hasta un punto y ya no sé, seguía cayendo. Alemania creció Eso es. a un proceso muy alto, pero quedó estancada. Ahora, ese estancamiento no se compara con Japón, que está estancada. Exactamente. Ok, ya tiene un techo y no puede avanzar más. De hecho, retrocedió el año pasado la lista de los países. Está retrocediendo porque no tiene un plan de natalidad, Ujú, no tiene un plan de migración, todos estos puntos que, bueno, en fin. Pero Alemania también tiene ciertos problemas parecidos a esto, que tiene que resolver a corto y mediano plazo. ujú. Entonces, creo que los partidos que están en ese proceso de elección, para lo que no sepa, aquí son elecciones de segundo grado, no es que vamos a elegir un presidente ni el canciller, sino vamos a elegir representantes de organizaciones políticas y ellos, a su vez, a través de sus acuerdos internos, van a votar Que por sus un representante, que son sus coaliciones. Porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a votar por a dedo, una votación directa, secreta y universal, es decir, de una vez, ese es mi presidente. Aquí no funciona así. Exacto. ¿Ok? Entonces, Alemania, en ese problema migratorio,
todos están pecando río revuelto porque, como te dije, tiene que tener la capacidad de regularización y de infraestructura que hablamos al principio. Ujú. Si tú ves de repente 300.000 personas que entran sin ningún tipo de orden, que de paso Alemania tiene el mejor plan de integración y políticas públicas para adaptar a todas estas personas en su proceso, se va a desbordar, no hay un colapso, es un tema de seguridad. Entonces, hay un problema de seguridad, sí, hay un problema de seguridad que Se ha visto mucho en las calles que ha habido muchas marchas. Este domingo dio una. Ahora te pregunto sobre ese tema. No solamente que la gente proteste, ¿no? Es que la AfD ha estado subiendo en popularidad. Eso es algo que es innegable. En los últimos 10 años ha estado subiendo, o tal vez más. Su discurso es nacionalista y para algunos conecta. Si la AfD sigue ganando apoyo, ¿qué consecuencia podría tener los hispanohablantes en Alemania? Según tu opinión. Gracias. Mira, voy a rescatar algo rapidito del punto pasado para y entrar más profundo, entrar en contexto Ok, a tu pregunta, ¿no? ok. No todo se resuelve con la famosa palabra alle raus. Ujú. No, eso no se resuelve. Eso no se resuelve así. Tanto así que para lograr un proceso de esa magnitud, eso requiere esta planificación. Y no existe esa capacidad. Obviamente, por eso le decía, lean todos los planes, ¿no? Hasta este partido, AfD, en su plan dice que apoya a los migrantes, pero en su discurso usa otra cosa, Ujú. porque pescan en río revuelto. Porque hablamos de la emocionalidad. Todos quieren buscar pescar votos para crecer, Por supuesto. ¿ok? Entonces, el que no está Y el río está revuelto. Entonces, total, también es para oportunidad. fácil. Y esto va a ser interesante porque lo que va a hacer ahorita con las elecciones y el mes de marzo vamos a ver negociaciones, vamos a ver un plan nuevo gobierno, Ujú. vamos a ver un nuevo contrato social aquí en Alemania y eso y ahí es donde nosotros debemos estar alerta. Yo sí creo que obviamente este partido va al crecimiento, pero veo las cifras, veo las encuestas, Ujú. no lo veo como el partido que sea más favorecido en este proceso electoral. Repito, no lo digo yo, lo veo en los números, Lo dicen los números. lo dicen los números. Son Pero públicos. obviamente sí va en crecimiento con un discurso que no genera ni suma a que Alemania sea mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente está el cordón sanitario, está todos estos partidos que quieren establecer la democracia representativa y participativa, pero dentro de ese discurso sí hay que tomar manos a la obra en diferentes cosas para que los migrantes no paguemos las consecuencias de nuestros gobernantes. Así es. Como por ejemplo, hay un tema energético que resolver. ¿Ok? O sea, el tema Sí, de hecho está justamente en el gran tapete porque fue una de las decisiones que se tomó en el pasado, que cuando iniciaron los conflictos en Europa, en 2020, 2021, cuando comenzó el conflicto con Ucrania. todo empezó a partir del tema de la pandemia Ujú. y después post pandemia, con el inicio de la guerra, obviamente compramos la mayoría del gas ruso, se había cerrado las plantas nucleares. Yo soy una persona que creo fielmente en que haya medidas alternativas de energía no renovables Ujú. y renovables, perdón, pero lamentablemente se escapó de las manos, no hubo un plan de estrategia al decir cerremos las plantas nucleares Exacto. y eso aumentó los costos. Entonces, hoy Alemania tiene varias empresas Ya se están abriendo, se están reabriendo. está en ese proyecto que tampoco es tan fácil decir, no, voy a abrir el año que viene. O sea, se quiere 5 años para volver a reaperturar Ujú. o abrir una planta nuclear en Alemania. Entonces, ellos tienen que reajustar el tema eléctrico porque, ¿qué pasa? Al no tener y producir energía en un país, las grandes empresas se van, como la está pasando con la Volkswagen, Exacto. que dice, bueno, yo prefiero abrir, siendo la empresa alemana, me quedo administrativamente, pero mis plantas que vayan para otro país. ¿Por qué? Porque los costos de producción, Mm, los costos energéticos se me elevan demasiado. por supuesto. Ok, entonces son temas que tienes que discutir y creo Y que que solo hemos muchos de los partidos están entendiendo esta situación. Uno no lo dice por costo político, Ujú. ¿ok? Uno no lo van a decir por costo político, pero hay una realidad. Entonces el tema energético creo que es el primer plan de acción de aquí a los próximos 5 años en Alemania para desarrollar y mejorar la economía y que esa recesión que está teniendo Alemania pueda quebrarse, Ujú. ¿ok? Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos porque esto está interesantísimo. De nuevo, somos aquí un día para los que se acaban de integrar con nosotros y no nos habían escuchado antes. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y este hermoso Dingen. Ahorita estamos en una entrevista con el famosísimo Ibali Yáñez. Famoso entre famosos. Cuéntanos, ¿cómo crees que esta crisis afectará a los migrantes? Famoso entre famosos. Ok, cuéntenos, ¿cómo crees que afectará esta crisis a los migrantes, especialmente en el mercado laboral, según tu opinión, por favor? Mira, nosotros los hispanos tenemos un alto valor ahorita
importantísimo, que gran parte de los hispanos que llegan aquí a Alemania, independientemente de la condición, ellos la mayoría son profesionales, ¿ok? Ahora, ¿qué creo que tiene que mejorar? Es el proceso de burocratización. Y creo que eso fue lo que le afectó al gobierno semáforo. O sea, el gobierno semáforo, esa coalición, le afectó su propia burocracia. Justamente antes de entrar al programa, Valentín y yo estábamos conversando ese tema semáforo. Y ahí vienen los costos que también vienen. Entonces, los hispanos ahorita, Alemania tiene, si quiere mejorar y activar la mano de obra, que no tiene la capacidad, porque un joven que apenas con 18 años necesita hacer el Ausbildung y va por la universidad y todo, y la experiencia, Y no hablas el idioma. hay gente que llega con 30 años, 35 años siendo ingeniero y tiene la capacidad y tiene la experiencia de Hispanoamérica de poder entrar al trabajo. Ahora, el tema del idioma es una barrera, Ujú. evidentemente, porque en Hispanoamérica no nos preparan ni siquiera bien con un inglés, ¿ok? Entonces, creo que más allá de los programas que tiene, que me parecen muy buenos, es tratar de reducir los tiempos. Eso es algo que es importantísimo, Ujú. ¿ok? Aquí hay que pedir tiempo hasta para una cita. Y entonces hay un tema de clases sociales, un tema estructural, Mm. que si tienes seguro privado, que si tienes seguro Y público. también el tema de falta de personal para Entonces, hacer las citas. yo vi un TikTok en estos días de que decía, estaban todos, eran flegues, todos eran como enfermeros, enfermeras, y decía, bueno, se van todos los que son de un continente, sí, un lote, se van del otro continente, o sea, son todos migrantes, se van todo el mundo, y quedan al final como 4 personas alemanas, ¿no? Entonces, es decir, el sector salud, que es uno de los más necesitados en este país, si tú rechazas, o en este caso, quieres salir de los migrantes en Alemania, se va a ver afectado la economía y el sector salud, porque la pirámide poblacional está invertida. Ujú. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que el que es hispano, que llega aquí, tiene doblemente trabajo, no solamente en aprender el idioma, sino en conocer rápidamente el sistema en lo que yo llamo un triángulo de integración e inmigración, que es no solamente desde el punto de vista legal está bien blindado, sino también desde el punto de vista emocional. Y tercero, tratar el punto de vista patrimonial. Ujú. ¿Por qué? Porque Alemania te puede ofrecer la infraestructura, pero no te ayuda en el proceso. Entonces, creo que una de las cosas que tiene que mejorar rápidamente en los nuevos procesos, valga la redundancia, en el proceso. ¿Y cómo se hace? Bueno, tratando de interactuar, ¿ok? No nos podemos simplemente estar en una burbuja y escribir o comentar de las redes sociales lo bueno o lo malo que está el país, porque tú decías ahorita, o sea, nosotros podemos tener nuestros detalles en Alemania, pero no estamos tan mal o estamos igual comparados con Hispanoamérica. Exacto. Entonces, aquí nuestros grandes problemas es, mira, se atrasó 2 minutos el ESBA, Ujú. se atrasó, perdí el espacio. Entonces, Y hay un chiste que dice, estando en Latinoamérica diría, vaya, volverá a pasar. ¿Ok? Aquí no. Entonces, esos son otros estrés. Entonces, nuestra forma de ver o nuestra calidad de vida es totalmente diferente. Y es por eso que debemos interactuar desde estando en nuestro Ferrari, así es. desde nuestra cúpula, evitando los guetos también, Ujú. porque a veces uno como hispano cuando llega, evidentemente necesita estar con un calorcito de tu tierra, Claro. ¿ok? Pero tienes que romper ese esquema. Bueno, de hecho, en este momento, hablando de estar activos, una cosa que ocurría en el pasado es que las personas iban a estudiar, por ejemplo, el idioma, y si llegaba el momento de repetir el B1, lo repetían y no importaba. Pero eso ya se acabó. O sea, Sí, presentaste tus exámenes y tienes que aprobarlos, porque si no, o lo pagas tú o estudias en tu casa, pero y te afecta tu residencia. y te afecta tu residencia y te afecta todo. Cada segundo de tu vida se retrasa enormemente. Entonces, hay muchas cosas que hay que estar activo. La verdad es que hay que estar activo. Y no solamente eso, y cuando te hablaba de la pirámide, en estos días le estaban preguntando a un cliente para el proceso de la nacionalidad y le estaba preguntando si tenía renta privada. Porque qué está haciendo extranjería? Dice, epa, ajá, tú te quieres hacer alemán, pero ¿quién te va a pagar a ti cuando estés viejito? Por supuesto, pues O- son Pero cotos tú del. tienes algún plan. Entonces, ¿qué están haciendo? Esto sí ya es subjetivo, ¿ok? Ujú. Ok. Bueno, entonces están escogiendo darle más rápido al que tiene un plan patrimonial para el futuro al que no. Bueno, Porque ¿para qué te lo preguntan? exacto. ¿Ok? Porque entonces ya, bueno, ¿qué vamos a mantener? Ok, te vas a hacer alemán, pero ¿tienes algún plan? Porque la pirámide está Pero invertida. está cuidando su casa, es una realidad. Ah, exacto. Como tú lo dijiste, nosotros somos la visita. Ellos están cuidando su casa. Entonces tenemos que tratar de romper esa barrera, participando en Ferraris. Tratando, si soy una persona de fe, tratar de ir más de la iglesia. Tratar de interactuar, no rodearme exclusivamente con gente de nuestra cultura, que no está mal, yo tengo mi paso siempre, y para eso hago lo del béisbol, Ujú. hago otros roles que me encanta, A ver, igual me tienes que hablar sobre eso. Sí, sí, pegarnos más a la sociedad y por supuesto escuchar nuestro hermoso programa de radio para que te incluyas
conecte y te enteres de todos los eventos que hay en nuestro Leipzig. Perfecto, así es. Que Mira, estamos llegando al final de nuestro programa, Iván. ¿Qué palabras tienes para despedirnos? Inspíranos, motívanos. Mira, dame respirar profundo, porque me la pones difícil. En el sentido de que tenemos que replantear. No podemos vivir aquí nuestro cuerpo, pero nuestra mente en Hispanoamérica. Buenísimo. ¿Ok? Tenemos que empezar a sentir que esta es nuestra casa. Se me erizó la piel. Y la Sí, construcción, tú puedes tener tu vivienda aquí, pero capaz no lo sientes tu hogar. La palabra hogar viene de hoguera. Esas personas que viven en una cueva ujú, y se rodeaban frente a esa candela. Por eso que en nuestro cerebro está meternos al lado siempre de una fogata y Mm. podemos pasar toda la noche al lado de ella. Sí. Esa construcción de hogar tienes que construirla. Desde lo más chiquito, desde una habitación, desde una cama, empiezas a construir y empiezas a sembrar, a sembrar. Y esas raíces van a empezar a fortalecerte con tu mente, con tu cabeza, interactuando, rompiendo el esquema. Yo cuando me mudé mi primer día a mi vecino, tuve problemas y no, me le paré firme, Exacto. firme, porque es aquí en la cultura, no bajar la cabeza. Claro, porque esto es ya, ahora tienes que luchar por tu hogar. Tacto. Y con el entendimiento vamos a sentir con mucho sentimiento que este es nuestro hogar. Alemania tiene un reto, que no es abrirse a la migración, sino que es aceptar que todos sumamos a la construcción de un país. Y que ese país se llama Alemania y es Deutschland, que es tierra. Exacto. Esa tierra tenemos que arearla. Es Buenísimo. la única manera de que nosotros crezcamos y que veamos en el futuro, más allá de una nacionalidad, más allá de un papel, un país para nosotros. Lo lograste. Tremendo discurso. Nos encantó porque se nota que que es algo que tienes pensado, que no es algo que te lo inventaste. Realmente eres un tipo con una increíble trayectoria. Te felicito. Sigue así y esperamos verte más adelante. Claro que sí, no, yo quiero prepararme otro programa para venir para acá Cuando quieras, esta es tu casa. a este diálogo. Vamos a una pausa, Valentina, y regresamos.